Bien, y por supuesto seguimos en vivo a través de la señal de D-News Central. Vamos a Ecuador. César García Vélez está con nosotros. Adelante, César. Hola Andy, ¿cómo estás? Analizando las secuelas que ha dejado este fin de semana y en qué medida existe un plan de seguridad en el Ecuador. ¿Está teniendo los resultados esperados? Muchas cosas apuntan a que en algunos casos, en algunos índices, por ejemplo, el tema de secuestros, el tema de extorsiones, las cosas no están yendo bien. Y por otra parte, el gobierno anuncia con varios resultados que en el caso de homicidios, por ejemplo, se ha logrado reducir. Todos estos aspectos los vamos a analizar a continuación junto a Hugo Espín, él es experto en seguridad, para que desde su experiencia nos permita conocer si efectivamente se están haciendo bien las cosas o qué es lo que falta por hacer o qué es lo que hay que hacer para poder devolver la paz a los ecuatorianos. Gracias, Hugo, por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. ¿El plan Fénix existe? ¿Funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque en algunos casos es fácil decirlo. El pueblo quisiera que regresemos a tener los días anteriores, cuando había tranquilidad, no había ese índice de homicidios tan altos, pero el gobierno tiene poco tiempo. Sin embargo, cada día que se retrasa cuesta una vida humana. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cuál es tu evaluación? Bueno, yo creo que se hizo una decisión correcta al haber establecido un estado de emergencia y establecer igualmente que teníamos un estado de conflicto armado interno para poder movilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la forma en la que se le ha hecho. ¿Cuáles son los efectos directos de esto? Fue evidentemente una reducción de las tasas de violencia en cuanto a vidas por delincuencia organizada y al número de muertes por el accionar de la delincuencia en la forma regular. Evidentemente, teniendo a la policía y las Fuerzas Armadas de manera regular y haciendo operativos de control a lo largo y ancho del país de manera excepcional, pero también de manera sistemática, esto redujo las tasas o la incidencia de la violencia. La intervención en las cárceles también es, creo que, un logro de este gobierno. Sin embargo, de ello, hay que entender que los estados de emergencia y un estado de conflicto armado interno no es permanente, no puede ser tratado como una situación extraordinaria de manera continua, y lo que se tiene que propender es que las acciones extraordinarias se vuelvan ordinarias, que el trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía sea efectivo no solamente con la presencia o con las acciones sino con la búsqueda ya de blancos de alto perfil, con la neutralización de las organizaciones. Hasta este momento lo que hemos visto es cerca de 10.000, 11.000 detenidos, pero menos del 10% de procesados. Y de ese 10% de procesados, tal vez el 30% por verdaderamente delitos de terrorismo, cuando ese es el eje sobre el cual se basó estos estados de emergencia. Entonces, evidentemente, la necesidad de saber cuáles son las políticas públicas de seguridad, más allá de un plan que está guardado en algún lugar de los escritorios del Ministerio del Interior, que no ha sido expuesto públicamente, que se sigue manteniendo la idea de que la reserva es lo fundamental, cuando yo creo que la seguridad es un tema que tiene que socializarse y actuarse con acción decidida en lo que es la necesidad de reserva ya en las cuestiones puntuales operativas. Pero en esencia los ecuatorianos tenemos el derecho y la necesidad de saber cuáles van a ser las políticas de seguridad pública a ser aplicadas una vez que fenezca este estado de emergencia, que estamos de escasos 20 días más. Bien, ante esta guerra, la policía y las Fuerzas Armadas evidentemente necesitan de un contingente de tecnología, de armamento para enfrentar las características de un crimen organizado muy bien provisto. En ese sentido, se hablaba de los chalecos, se hablaba del apoyo de los Estados Unidos. ¿Tenemos las cosas que necesita la policía y las Fuerzas Armadas para hacerle frente al crimen organizado? Yo creo que no. De hecho, estamos viviendo este momento la llegada de los equipos de la logística, más bien dicho, que fueron adquiridos un par de años atrás. Nosotros tenemos que entender que una guerra, un conflicto armado, implica una ingente inversión, una recurrencia de nuevas tecnologías. Hemos visto la participación de drones, tanto para el ingreso de objetos sujetos a fiscalización dentro de las cárceles, como inclusive para controlar la movilidad de los equipos de seguridad de policía y Fuerzas Armadas, lo que implica igualmente que se tiene que buscar ya nuevas visiones sobre la tecnología operativa y de despliegue en territorio. A esto hay que sumar que hasta este momento nosotros tenemos un equipo obsoleto de movilidad para la Policía Nacional, no
no se han repotenciado, no se han cambiado, no se ha mejorado todo lo que son patrulleros, no tenemos nuevos equipos para mantener la operatividad del vuelo de los helicópteros policiales, no hay una movilidad en la capacidad que se requiere para que la policía pueda tener acceso a territorios de difícil acceso. El tema de Fuerzas Armadas, que ha incrementado mucho su movilidad con los nuevos equipos blindados, pero no son suficientes para cubrir el territorio nacional. Es decir, la inversión aún es grande, es necesaria, y lo que tenemos que tener es un control directo sobre las principales arterias del país y evidentemente sobre esta frontera tan permeable que ha hecho que el Ecuador se convierta en un país de ingreso y de movilidad de drogas, armas, explosivos y dinero. Ahora, con respecto al asesinato de Brigitte García y de los magnicidios que en general se cometen en contra de autoridades y políticos acá en el Ecuador, el presidente el día de hoy ha señalado que esto es una clara evidencia de la penetración del narcoterrorismo en las instituciones públicas. ¿Cuál es el ámbito de acción del aspecto de seguridad y cuál es el que tiene que ver con la depuración de las instituciones del Estado que se han visto corrompidas en determinados casos por las organizaciones narcodelictivas? Bueno, efectivamente, yo no creo que nadie tenga la más mínima duda de que el narcotráfico ha penetrado las estructuras de seguridad, a la política, por eso hablamos de narcopolíticos en el Ecuador, y a las estructuras financieras del país. ¿Que se requiere una depuración dentro de las fuerzas del orden? Por supuesto que sí. Se ha visto en el caso Metástasis, en el caso Purga, que oficiales en servicio activo han estado contaminados y han sido parte de las estructuras de lavado de activos, es decir, va mucho más allá del simple transformar la información en una oportunidad para los delincuentes, y es ser parte activa de las estructuras criminales. Sin embargo, no se ha visto todavía esta gran depuración nacional. Entendemos que debe haber un trabajo al respecto, tanto en Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Lo propio está sucediendo dentro del sistema de justicia, y lo que está sucediendo igualmente con temas como los magnicidios, uno de ellos, el de Fernando Villavicencio, que hasta el día de hoy no tiene una claridad meridiana. Cuando las personas que estuvieron vinculadas directamente a la muerte de Fernando Villavicencio, un candidato a la presidencia de la República, en la misma elección en la que llegó el presidente Noboa, este candidato, los que actuaron como sicarios, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, puestos en control y custodia del Estado, y sin embargo fueron asesinados bajo este control y custodia, y hasta el día de hoy no hay resultados sobre qué es lo que sucedió en estos entornos. Entonces, la deuda también en esto por parte del Estado es muy grande, la necesidad de transformación es continua, es permanente, y la evolución del delito con la cantidad de dinero que se mueve y las estructuras criminales que han caído en estos últimos tiempos obligan a que el Estado tenga una acción mucho más agresiva que simplemente tener una respuesta después de que se han producido los eventos. Muchas gracias, Hugo Espín, experto en seguridad, hablándonos de lo que está pasando en el Ecuador y esta nueva escalada de la violencia que genera cuestionamientos sobre la eficacia del Plan Fénix y el plan en general de seguridad que lleva a cabo el gobierno nacional. Este es el informe. Andy, tú continúas con más de DNews. Así será, César García Vélez, gracias por este contacto.